Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en otro video de profeonline.uy. En este caso estamos con el curso de circuitos eléctricos. Vamos a hacer los ejercicios que están en el repartido que tienes en el curso en la página profeonline.uy. Ahí encontraremos los ejercicios para hacer y ahora vamos a pasar a la resolución usando el teórico que habíamos visto en videos anteriores. Ya sabemos lo que era una resistencia equivalente, sabemos lo que es el voltaje, la resistencia y la intensidad de corriente. Es básicamente con lo que vamos a trabajar. En este caso, en este primer ejercicio, lo primero que me piden es calcular la resistencia equivalente. Como me dicen que la fuente no tiene resistencia interna, yo ya sé que dentro de este circuito no está toda la resistencia, porque dentro de la fuente no vamos a tener resistencia interna. Por lo cual, para hallar la resistencia equivalente, tenemos que solucionar ese paralelo, esas dos ramas en paralelo, que a su vez cada rama del paralelo tiene una resistencia en serie. Entonces, para eso vamos a dibujarlo de vuelta aquí. Vamos a dibujar cómo me quedaría el equivalente de esta y me quedaría R1 y R2 están en serie, conectadas en serie. Es decir, la corriente que pasa por una también pasa por la otra. Eso significa que las resistencias están conectadas en serie. La resistencia equivalente a la 1 y a la 2 es la suma de las dos. La resistencia 1,2 va a ser la resistencia 1 más la resistencia 2, que es 1 más 3, 4 ohm. La resistencia 3 más la resistencia 4 van a formar la resistencia, vamos a llamarle 3, 4, que va a ser 7 más 5, 12 ohm. Esto quiere decir que si yo tomo los equivalentes de cada uno de ellos, me va a quedar un paralelo donde voy a tener las resistencias 3, 4 y 1, 2 conectadas en paralelo. Para saber la resistencia equivalente del paralelo, 1 sobre la resistencia equivalente, que va a ser la de todo el circuito, porque todo lo que había aquí era la resistencia equivalente, era toda la resistencia del circuito, es igual a 1 sobre R12 más 1 sobre R34. Eso quiere decir entonces que 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre 4 más 1 sobre 12. Esto me va a dar 4 sobre 12. Por lo tanto, la resistencia equivalente, esto simplificado, es 1/3. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser de 3 ohms. ¿Sí? Porque en esta rama teníamos una resistencia de 4 ohms. En esta rama tenemos una resistencia de 12 ohms. Cuando sumamos 1 sobre 4, que son 3 doceavos, más 1 doceavo, son 4 doceavos. Invertimos para hallar la resistencia equivalente y en vez de 1/3 me queda 3 ohms. Quiere decir entonces que la resistencia total del circuito va a ser igual a 3 ohms. Vamos a ver cómo calculamos la intensidad del circuito. Yo sé que la FEM, o la fuerza electromotriz, o el voltaje entregado por la fuente, entonces lo que vamos a hacer con ese valor de voltaje total y resistencia total que tenemos es calcular cuál es la intensidad total entregada por la fuente. Como sabíamos que por la ley de Ohm el voltaje era resistencia por intensidad, entonces la intensidad total de corriente es el valor de la FEM, 48 voltios, dividido la resistencia equivalente del circuito, que era 3 ohm. 48 sobre 3 me va a dar 16 amperes. Significa entonces que la intensidad de corriente es de 16
amperes. Si nosotros miramos el circuito, va a empezar a circular esa intensidad y al llegar aquí se va a dividir en una I1 y otra I2. Es decir, esas dos intensidades que van a dividir la intensidad total. Estos 16 amperes van a ir una parte por esta rama y otra parte por esta. Sabemos que eso es inversamente proporcional a la resistencia que le ofrezca el circuito. Es decir, cuanto más resistencia, menos intensidad va a pasar. Y eso lo vamos a calcular porque tenemos la resistencia de cada una de las ramas. Sabemos que en los extremos el voltaje es de 48 voltios porque está conectado directamente a la fuente. Quiere decir que por la rama 1, 48 voltios es la resistencia 1,2 por la I total. O sea, 16 amperes. Perdón, por la I que vamos a llamarle I1. Entonces, la I1 va a ser igual a 48 sobre la resistencia 1,2, que era de 4. Quiere decir que por esta rama circulan 12 amperes. Si por esta rama circulan 12 amperes, quiere decir que por la resistencia 1 y por la resistencia 2 va a pasar una intensidad de corriente igual a 12 amperes. Tenemos dos formas de hacer la otra. Una es que la I total es igual a I1 más I2. Como esta es 16 e I1 es 12, I2 va a ser 4 amperes. Con lo cual significa que la intensidad que pasa por la resistencia 3 y por la resistencia 4 es de 4 amperes. Es decir, fíjense que 12 amperes de resistencia hacen que pasen 4 amperes. En la otra rama, como ofrece una resistencia de 4 ohm, mucho menor, la tercera parte va a pasar 3 veces más intensidad de corriente. ¿Sí? Entonces, la respuesta al ejercicio es intensidad que pasa por la resistencia 1 y por la resistencia 2, 12 amperes. Intensidad que pasa por la resistencia 3 y por la resistencia 4, 4 amperes. Resistencia equivalente del circuito, 3 ohm. Así que no lo olvides, tener muy clara la ley de Ohm para estos ejercicios, el cálculo de resistencias equivalentes en circuito, tanto sea en serie, en paralelos o combinados, como en este caso, era un paralelo con cada una de las ramas con resistencias en serie, y cualquier duda que tengas nos dejas en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal. Si estás necesitando más ayuda o querés una ayuda más personalizada, podés ir a profeonline.uy/servicios y ahí podrás contratar alguna clase con algunos de los docentes de Profe Online para que te ayuden con los ejercicios en particular que tú tengas. Así que no te olvides a estudiar, dejar en los comentarios tus dudas y nos vemos en el próximo ejercicio. ¡Chao!